Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Rodolfo Quintero. El día de hoy, 23 de enero del 2024, vamos a hablar sobre lo que estamos celebrando. Que estamos celebrando los 66 años del 23 de enero de 1958. Para ello, vamos a tener a un invitado muy especial, el doctor Daniel Terán Solano. Él es doctor y licenciado en Historia por la UCB, con estudios en el área de educación en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de la Escuela de Historia y de la Escuela de Comunicación, profesor de la Escuela de Historia en la UCB y el de la Escuela de Comunicación Social de la UCAP, especialista en Historia Republicana de Venezuela, Historia de América Latina Independiente e Historia Universal Contemporánea. Quien les habla es la profesora Lorena Puerta, soy historiadora, doctora en ciencias sociales. Coincido con mi colega en que ambos tenemos un interés muy especial en el estudio de la historia contemporánea de Venezuela. Además de esto, soy la directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Rodolfo Quintero, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Es para nosotros un placer poder compartir con ustedes el espacio en el día de hoy y sin más preámbulos, la idea es que tengamos un panorama de qué estaba pasando en Venezuela en 1958. ¿Por qué celebramos hoy el 23 de enero? ¿Qué significó la salida de un régimen dictatorial con tintes militares para el país? Pero sobre todo desde el punto de vista económico. ¿Cuáles fueron esos programas o planes económicos que están allí presentes? ¿Cómo podemos entender que después de 1958 se habla de una nueva etapa en la historia política del país? Y sobre todo, ese punto, ese hito, es la formación y la fundación por parte de Venezuela de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en un escenario en donde había que reconstruirlo todo, había que volver a hablar de una sociedad libre, democrática, con la participación de diversos partidos políticos, pero también se tenía que tomar en cuenta cuál era el camino, cuál era el camino desde el punto de vista político, la democracia, pero bajo qué modelo, y cómo eso empieza a unirse con un plan económico. Para tocar estos tópicos, varios de ellos, vamos a tener entonces la intervención del doctor Daniel Terán Solano. Así que voy a darle la posibilidad desde este momento, profesor, tiene el control de la reunión para que pueda compartir su presentación y hablarnos del significado de este día, de este acontecimiento. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes a los presentes, muy agradecido con la colega profesora Lorena por la invitación, muy honrado y totalmente agradecido por este momento. Para mí es un inmenso gusto poder estar aquí y bueno, voy a poderles compartir una presentación algo extensa, pero voy a tomarme la responsabilidad de ir rápido para que pueda haber un tiempo de preguntas y que bueno, toda la cantidad de información que vamos a ver les sea de utilidad. Es mucha la información porque me parece que una fecha tan importante como esta merece que uno la aborde de forma completa, no de una forma muy general, aunque por supuesto no es este el espacio para profundizar excesivamente en el tema, pero queremos darles algo que sea equilibrado entre la erudición y la superficialidad. Entonces, bueno, voy a proceder a compartirles mi pantalla, una presentación que tenemos acá, especialmente diseñada para este evento. Y bueno, esperemos pues que sea del agrado de todos los presentes. La había denominado justamente el 23 de enero del 58, los inicios de la democracia venezolana contemporánea. Un repaso y análisis sobre la construcción de un importante periodo histórico nacional. Entonces, bueno, para hablar, me parece a mí
del 23 de enero, tenemos que ubicarnos en un contexto histórico que comienza, desde mi punto de vista, cuando termina la otra gran dictadura del siglo XX venezolano. Profesora, creo que tengo 40 minutos, me había dicho, ¿verdad? Es correcto, profesor. Perfecto, para llevar aquí el tiempo, tengo mi temporizador. Bueno, como la mayoría de los presentes sabe, el 17 de diciembre de 1935 muere el general Juan Vicente Gómez, fallece en la ciudad de Maracay y lo sucede el general López Contreras, su ministro de Guerra y Marina, la persona de mayor confianza. Recuerden que Gómez había logrado ser el único presidente que había logrado estar 27 años en el poder y su dictadura eh, había logrado algo que es el sueño de todo dictador ser totalmente el amo del poder, nunca ser derrocado y morir de causas naturales de viejo. ¿Qué factores pueden explicar la consolidación gomecista? Bueno, al ser un régimen de fuerza, por supuesto está la presencia de el ejército, pero también una red de carreteras que va a establecer. Por otro lado, la cruel represión, la masiva represión política. Y también aquí tenemos que mencionar el apoyo que le brindó la industria petrolera y los abundantes recursos que generaba. Y colindante con ese aspecto, el apoyo y la colaboración de las principales potencias extranjeras que, a diferencia de la situación que se presentó con Cipriano Castro, tuvieron muy buenas relaciones con Gómez y sobre todo cuando aparece el petróleo, van a tener todavía mejores relaciones. Estos cuatro aspectos, simplificando, porque también se mencionan otros aspectos, van a permitir que Gómez haya logrado el milagro de gobernar tanto tiempo. Ahora bien, durante el gomecismo se van a dar una serie de características importantes desde el punto de vista económico, como la recuperación económica del país gracias a la presencia del petróleo que permite que Venezuela se incorpore al sistema capitalista mundial. Venezuela había sido un país desde tiempos coloniales totalmente agrícola. La presencia del petróleo va a modificar completamente eso, va a entrar aquí una fabulosa cantidad de recursos que poco a poco van a hacer que el Estado sea fuerte y vengan acá por primera vez marcas de empresas, por supuesto, estadounidenses, que hoy en día para nosotros pueden ser muy comunes, y también vayan apareciendo industrias nacionales. Aquí estamos viendo una fábrica de telares en el estado Aragua, de papelerías, porque el general Gómez, bueno, permitió la creación de negocios, claro, vinculados a su familia y a su persona, pero empiezan a surgir las primeras expresiones de una incipiente industria nacional. Bueno, evidentemente eso va a permitir que el país vaya cambiando. Tres ciudades, Caracas, Maracay y Maracaibo, van a tener un cambio que dejan de ser pequeñas aldeas y empieza a cambiar su fisonomía. El petróleo va a cambiar muchísimas cuestiones en la vida del venezolano. Las carretas van a empezar a ser sustituidas por vehículos, vamos a empezar a conocer estaciones de servicio y ciudades como Caracas se van llenando de edificios altos, ya no es la Caracas únicamente los techos rojos. Ahí vemos una imagen del Hotel Jardín de Maracay. Tenemos aquí algunas construcciones en Maracaibo. Ahí vemos cuando se estaba construyendo la Basílica de la Chinita, el Teatro Baral en Maracaibo. Bueno, son ciudades que van a dinamizarse y bueno, hay que también mencionar las buenas relaciones que va teniendo el general Gómez con las principales potencias. Aquí vemos cuando en 1909 empiezan a llegar representantes diplomáticos. Aquí cuando Gómez recibe en el Palacio de Miraflores al general Pershing, héroe norteamericano en la Primera Guerra Mundial. Y aquí vemos un mapa de los campos petroleros. Este es un mapa que está en inglés. La mayoría de los campos se concentran en el Zulia. No se había descubierto todavía el depósitos de petróleo en Oriente, aun cuando se sabía que estaba el lago de asfalto en Guanoco. Y con las compañías petroleras estadounidenses, lo que hoy sería la ExxonMobil, antes era la ESO, que aquí vino a llamarse la Creole, y la compañía Royal Dutch, vinculada a la British Petroleum, las compañías inglesas y las norteamericanas, gozaron de las mejores relaciones con el gomecismo. Entonces, todos esos factores van a incidir a que la imagen de Gómez sea la que vemos acá. Esto es una caricatura de exiliados venezolanos en México, donde ponen este es el año 1929, donde ponen a Gómez abrazado con tío Sam. Fíjense que Gómez lleva una bandera de los Estados Unidos
y además ponen ahí un representante de la Iglesia Católica, y esto es cuando justamente Juan Bautista Pérez, uno de los presidentes encargados del régimen gomecista en 1929, se encarga de la presidencia. Al lado vemos una publicación que hicieron exiliados venezolanos en los Estados Unidos, donde se ve el título muy elocuente: Venezuela, tierra de petróleo y tiranía. Bueno, cuando se muere Gómez, la primera reacción del pueblo venezolano al enterarse de su muerte es que, bueno, se murió el tirano. Con Gómez, en buena medida, se acabó parte del miedo. Y la gente reacciona buscando justicia, y hay disturbios no solamente en Caracas, en Maracay, también en Valencia, en el Zulia, y la gente trata de buscar justicia. Por supuesto, ya cosas similares habían ocurrido cuando cae una tiranía, pero en este caso, Venezuela había sufrido un régimen despótico de 27 años. Hay un anhelo de libertad que puede explicar que los venezolanos no querían volver a tener un tirano en el poder. Esto nos ayuda a entender el contexto histórico del 23 de enero. En enero de 1936, el nuevo presidente, general Eliezer López Contreras, hace un acto simbólico donde permite que el poeta Andrés Eloy Blanco lea un discurso en una ceremonia donde se van a arrojar los grillos, los grilletes y cadenas, eh, que se le colocaban a los presos en las terribles prisiones gomecistas. Y bueno, justamente el discurso de Andrés Eloy Blanco es muy sentido. Destaco en negritas, donde él dice la parte: y maldito sea el hombre que intente fabricarlos de nuevo y poner una argolla de hierro en la carne de un hijo de Venezuela. Bueno, eso nos explica pues que Venezuela quiere un cambio. Entonces, bueno, la muerte de Gómez tradicionalmente es el hito que marca el fin de una época, la Venezuela agropecuaria y rural, aunque ya existía, por supuesto, el petróleo en su régimen, y hay una Venezuela que es la que va a tener ahora la base económica del petróleo, una Venezuela que es la urbana, donde la gente predominantemente vive en ciudades, y una Venezuela que podemos calificar de democrática. Yo la dejo hasta el año 2015 por razones muy conocidas por todos, por lo que hemos visto la erosión de las libertades democráticas en la cual nos encontramos justamente acá. Pero sin embargo, a partir del año 35 hay un anhelo de los venezolanos de encontrar gobiernos civiles, no militares, gobiernos civilistas, no gobiernos tiránicos. Hay un anhelo de que se respete la opinión del pueblo, de la mayoría, y que se exprese, y así se formen los gobiernos. Entonces, esta Venezuela, petrolera urbana y democrática, va a comenzar tras la muerte de Gómez. Y bueno, estas características que posee la Venezuela, petrolera urbana y democrática, como pueden ver, no las explico mucho por razón de tiempo. Podemos ver que en lo económico, nuestra economía, bueno, se centra en el petróleo. Poco a poco, el 70% o más de los ingresos del país va a depender del petróleo. Vamos a tener una economía capitalista muy vinculada a los Estados Unidos, van a surgir industrias nacionales y van a llegar grandes inversiones del capital internacional a nuestro país. Eso en contraste con el siglo XIX, desde la disolución de la Gran Colombia hasta mediados del régimen gomecista, es un cambio completo y trascendental. Bien, comenzamos entonces con la transición posgomecista. Esto es un periodo de 10 años, del año 35, cuando se muere Gómez, hasta la llegada de una nueva generación política a través del 18 de octubre del 45. Esta transición con los presidentes López Contreras y Medina es muy importante para entender lo que va a pasar con el 23 de enero. A veces las personas que adoran a Marcos Pérez Jiménez consideran pues que todos y cada uno de ellos, eh, todos y cada uno de ellos, eh, piensan pues que, ah, disculpen, estoy admitiendo personas al grupo aquí, estoy haciendo el papel de anfitrión, disculpen. Bien, les decía pues que los admiradores del gobierno de Marginal Pérez Jiménez tienden a calificar su derrocamiento como una desgracia para eh, Venezuela, y además consideraban pues que lo que se venía construyendo, el régimen de Pérez Jiménez, prácticamente lo había hecho solo, casi como una especie de complejo de Adán. Todas las cosas maravillosas y positivas que se pueden alegar de la dictadura de Pérez Jiménez no son una cosa que es única y exclusivamente propia de él. No, hay un desarrollo económico que comienza tras la muerte de Gómez,
y un desarrollo también político, que explica también la causa de los anhelos de los venezolanos porque era la libertad. No era que el pueblo venezolano era un pueblo rochelero, desordenado, que le gustaba verse seducido por los partidos, y no era que los venezolanos querían destruir la prosperidad que les ofrecía el general Pérez Jiménez. Bueno, fíjense ustedes, ¿qué es lo que ocurre entonces en este periodo eh, de López Contreras y Medina? Bueno, López Contreras primero es un gobierno de transición donde pasamos de una dictadura caudillista como la de Gómez a un Estado de Derecho. No llegamos todavía a la libertad, a la democracia, pero estas caricaturas del año 36 son bastante elocuentes de lo que era una transición. Un paso difícil donde el gomecismo representa el pasado, la democracia, el anhelo, la meta por alcanzar. Venezuela está representada como una mujer, aquí el pueblo como Juan Bimba, y quién es el puente que logra llevarnos a lo que nosotros consideramos la democracia, el futuro, el presidente López Contreras. Por supuesto, es una interpretación pictográfica en este momento de lo que se consideraba que íbamos a tener como país. La frase es, Juan Bimba le dice, avanza sin miedo, que es un puente largo de agosto, pero es un puente seguro. Y bueno, en el periodo de López Contreras hay un intenso debate ideológico. En Venezuela por primera vez empiezan a organizarse partidos políticos, se habla de la posibilidad de que la gente vote y se ve la aparición de un consenso de que qué es lo que quiere hacer Venezuela tras la muerte de Gómez. Parece que todo el mundo quiere una democracia. Hay un consenso en que debemos ir a la democracia, pero no es una democracia de alguna manera un concepto claro. Hay tres interpretaciones de la democracia, más o menos. Hay un concepto de nacionalismo democrático que lo va a encarnar en la historia de lo que sería Acción Democrática, un concepto de una democracia socialista que lo va a encarnar en lo que es el Partido Comunista Venezolano, y un concepto de una democracia burguesa que en la práctica lo va a terminar representando el Partido COPEI. Bueno, esos orígenes históricos se remontan al año 36. Más adelante, partidos políticos que hoy en día más o menos nosotros conocemos, como Alianza Bravo Pueblo, Un Nuevo Tiempo, incluso Voluntad Popular, unen sus raíces en estas ideas de nacionalismo democrático. El Partido Más, Movimiento Socialismo, el Partido PPT o el Partido PSUV unen sus raíces en la versión socialista marxista. Partidos como Primero Justicia o 20 Venezuela hunden sus raíces en estas concepciones de la democracia burguesa. Ahora bien, ¿qué pasa también estos años? El petróleo. Bueno, ya en el año 36, en el 14 de julio de ese año, en el diario Ahora, un joven intelectual venezolano llamado Arturo Uslar Pietri planteaba la idea de sembrar el petróleo. Y años después, Uslar Pietri, esa es la cita que está ahí, planteaba que lo que él quería era invertir la cantidad de dinero, la fabulosa cantidad de dinero que entraba en actividades productivas. Tanto es así que, bueno, caricaturistas siempre han colocado la idea de sembrar el petróleo de Blar Petri, vinculando agricultura con torres petroleras, con este tipo de ambiente. Bueno, lo que planteaba Uslar de hablar del tema del petróleo, se pensaba que el petróleo se iba a acabar pronto, o sea, había que sacarle provecho a esa riqueza y de manera positiva. Ahora bien, ¿qué encontramos? Ya en la opinión pública, a través de al menos las caricaturas, había una percepción de que nosotros los venezolanos no estábamos ganando lo justo con el petróleo. Estas caricaturas del periódico Fantoche sí lo demuestran. Aquí se ve que ponen a Juan Bimba, que es una representación del pueblo venezolano, diciéndole al Mister, en este caso una representación de las compañías petroleras, que no se chupe la pipa del petróleo, sino que le dé a Venezuela. Aquí hay una famosa caricatura donde está representado Tío Sam y John Bull, que son los representantes simbólicos de Estados Unidos y Gran Bretaña, donde hablan de que están buscando a ver si les regalan un país como Venezuela. Y aquí vemos otra caricatura donde Juan Bimba ve a un obeso, el representante del mundo petrolero, que ha consumido bastante, está echado, pasando la siesta, y todavía no está satisfecho. Bueno, otra caricatura donde podemos ver el pueblo venezolano que está en una orilla representando la miseria, mientras que un capitalista estadounidense, un ingeniero petrolero, con una torre de petróleo al lado, representa la opulencia. Y otra caricatura de 1940 de Antoche, donde vemos a López Contreras diciéndole, confórmate Juan Bimba, que el mister, los estadounidenses, es la visita de darle lo mejor, como era una vieja costumbre
venezolana de ofrecer lo mejor a la visita. Entonces, esta percepción se ve reflejada que hay que hacer algo con el tema petrolero. Así como está la cuestión política, también está presente la cuestión económica. Y lo vemos cuando se va organizando un partido político que se llama el Partido Democrático Nacional. Ahí está la figura de un hombre llamado Rómulo Betancourt, que había formado parte de la generación del 28, pero ya esbozan parte de las ideas del tema petrolero o lo que vamos a entender como el tema económico con el Plan de Barranquilla de 1931. Ya allí habían planteado estos exiliados venezolanos que se encontraban en Colombia, la mayoría miembros de la generación de 28, entre ellos Betancourt y Leoni, que había que hacer algo con el tema petrolero. ¿Qué planteaba este plan de Barranquilla? Algunos lo ven como un programa político que se proyectó a 50 años. Más o menos parte de lo que aquí está planteado se cumplió. Yo quiero destacar para los propósitos de esta charla que el primer punto, hombres civiles en el poder, era un anhelo de los venezolanos, porque ya no querían caudillos, ya no querían macheteros, no querían generales en el poder. Los civiles tenían algo que decir. Y en este caso, aquí tenemos el punto número 7, revisión de los contratos y nacionalización de las industrias. El Estado revisaría las concesiones otorgadas a empresas extranjeras, se nacionalizarían las caídas de agua y cualquier industria que se considere un monopolio. O sea, ya ahí se habla de una vocación de que el Estado debe intervenir en las actividades económicas. Y bueno, en el punto 8 se planteaba la realización de una asamblea constituyente. Bueno, pasado el tiempo, pues estamos en el año 36, regresemos. Hay una conciencia por el debate político y también económico que hay que hacer algo con el petróleo. Bueno, es ahí cuando surge la figura del ministro Manuel Egaña. El ministro Manuel Egaña es uno de los que plantea, ministro de Fomento, una reforma a la ley de hidrocarburos y la ley de hidrocarburos del 38 es una ley que va ampliando las facultades del Estado venezolano para intervenir en el tema petrolero. Las leyes petroleras del gomecismo eran muy tímidas. De hecho, cuando se hace la primera ley del petróleo, hecha por Gumersindo Torres, las compañías petroleras presionan a Gómez para que lo saquen y hagan otras leyes petroleras más complacientes. Bueno, ya está muerto Gómez, Venezuela está en una transición hacia un sistema de Estado de Derecho y bueno, podemos notar que el Estado va a usar su autoridad para aumentar los impuestos y para crear institutos que puedan regular el tema petrolero y el Estado coloque un precio indistinto en el mercado a lo que establecía, por ejemplo, el caso del mercado estadounidense. Bueno, ¿qué hace el régimen de López Contreras en esta transición? Algo que es muy importante, que es que deciden crear un aparataje institucional importante que le va a dar sentido a la modernización del país. ¿Ok? Se tomaba como eh, ejemplos de modernidad y eficiencia lo que se ve en América del Norte, en Estados Unidos y Canadá y por supuesto en Europa Occidental. Entonces, ¿qué decide el gobierno de López Contreras? Bueno, de alguna manera va a construir instituciones que algunas todavía existen en el país, son muy importantes, el Instituto Pedagógico en el campo de la educación, el Ministerio de Sanidad en el campo de la salud, el Banco Industrial de Venezuela como una forma de Estado promotor, la Guardia Nacional, que ahora tiene una ingrata fama, pero en aquella época quería emular lo que era el cuerpo de Guardia Civil en España, la Gendarmería en Francia o los Carabinieri en Italia. Se crea, por supuesto, la Maternidad Concepción Palacio aquí en Caracas, el Museo de Bellas Artes también y el Banco Central de Venezuela. Algo muy importante, todas estas instituciones, exceptuando el Banco Industrial de Venezuela, todavía existen en el país y bueno, juegan un papel más o menos importante en algunos casos, otros, y nos habla de una vocación de modernidad. Bueno, López Contreras también inicia la progresiva, en este caso lenta, intervención económica del Estado. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque el Estado es el que tiene la mayor cantidad de ganancias por el tema de las rentas del petróleo. Los ingresos del petróleo, los impuestos, le permite que el Estado empiece poco a poco a tener un poder muy grande que le permite comprar, intervenir, regular
y eso va a ir creando poco a poco un Estado todopoderoso que lo va a terminar manejando todo hasta cierto punto, no de una forma totalitaria como puede plantear algún liberal extremo, pero el Estado, como tiene músculo económico, va a intervenir en muchas cuestiones. Eso comienza a partir del año 35 en la historia de Venezuela. Ahora bien, bueno, pasado adelante adelantemos los hechos, el 21 de febrero de 1936, el general López Contreras plantea al país el primer programa de gobierno, el primero que se plantea por la radio, que se puede resumir prácticamente en sanear, educar y poblar. Bueno, este programa de febrero, los puntos muy interesantes, tiene unos 8 puntos. eh, no plantea, no habla nada concretamente del petróleo, pero sí dice cosas donde deja presente que el Estado va a tener una responsabilidad. Cuando se habla de higiene pública, vías de comunicación, educación nacional, agricultura, cría, política fiscal y comercial e inmigración, estamos hablando de que el Estado va a tener un papel importante, el Estado va a tener que decir algo para llevar a la sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque en Venezuela la gente está enferma, en Venezuela la gente está desnutrida, en Venezuela la gente está analfabeta y no hay suficientes carreteras, no hay puentes. O sea, el único que tiene el músculo para lograr que el país avance, se modernice, evidentemente es el Estado. Y el Estado va, por supuesto, a utilizar los grandes recursos que tiene para incidir en la vida nacional. Así, por ejemplo, se creó el Banco Industrial de Venezuela, que su función se llama industrial porque en este caso se le daba el carácter de sinónimo de industrial a ayudar con créditos la realización de actividades productivas. ¿Ok? En el año 38 se empieza a ejecutar el Plan Trienal de Obras Públicas, que es justamente darle visibilidad a las promesas del Plan de Febrero. Podemos ver aquí que se construye el acueducto de la ciudad de Mérida, se construyen hospitales infantiles en Barquisimeto, en Caracas, en Coro, o aquí mismo en la ciudad de Caracas, la urbanización Propatria, que todos conocemos en el oeste de la ciudad, empezó a ser construida en el gobierno de López Contreras. En el año 40 se crea el Banco Central de Venezuela, esta fue su primera sede, y el Banco Central, bueno, es el que se va a dirigir la política monetaria nacional. Antes los bancos pues, hacían sus propios billetes, eso se acaba con el Banco Central de Venezuela, que va a ser el único habilitado para eso, situación que se mantiene hasta la actualidad, aun cuando en Venezuela vivimos una dolarización de facto. Bueno, llegamos al gobierno de Medina Angarita. Medina Angarita es conocido porque se acelera la transición a la democracia. Es un periodo de notables libertades públicas. Medina va a ser un hombre muy cercano a la gente. Va a ser el primer presidente que va a sonreír sin ningún problema en las fotografías. Era costumbre de los políticos no sonreír porque decían que un hombre que sonreía no era serio. Y bueno, durante su gobierno se van a permitir manifestaciones, va a haber absoluta libertad de prensa, sectores que antes no participaban van a tener mayor protagonismo, como en este caso las mujeres que van a pedir ahora más seriamente se les conceda el voto. Medina tiene una frase muy famosa que dice sin prisa pero sin pausa. De alguna manera se va a convertir como en el lema de su gestión, ¿no? Y bueno, durante su gobierno es famoso que no va a haber presos políticos ni exiliados. Es el único gobierno del siglo XX que va a poder decir eso. Lamentablemente no lo va a poder decir otro gobierno. Y esta novedad va a permitir que el debate intelectual, el debate político se amplíe y también se hable no solamente de mayores libertades democráticas, sino qué vamos a hacer con el petróleo. Aprovecho como local esta imagen porque se pensaba que Medina, por militar, por calvo y por gordo, iba a ser como Mussolini. Y a pesar de que había ciertos parecidos físicos, no resultó ese el temor que había. Bueno, bueno, hay una amplia libertad, como les había dicho, la libertad de expresión es fundamental para todo sistema democrático. Aquí va a haber eso, no va a haber censura, eso va a permitir que se hable mucho del tema. Y bueno, tanto los comunistas, que tendrán sus medios como Tribuna Popular, estoy admitiendo gente que está llegando.
Disculpe. Ajá, bueno, Tribuna Popular, El País, en el caso de Acción Democrática, y luego las corrientes sociales cristianas, más adelante tendrán un medio que se llamará El Gráfico. Desde cada una de esas trincheras periodísticas, cada partido va a vertir su opinión sobre los temas políticos y económicos del país. Entonces, bueno, disculpen. Ajá, bueno, esto va a hacer que se cree un clima propicio para que aumente la intervención del Estado en la economía, sobre todo en el tema de la participación petrolera. Eso era un tema tabú desde Castro y Gómez en Venezuela. El petróleo había estado manejado por compañías extranjeras, sobre todo porque aquí no había personal preparado, no había las tecnologías y nosotros estábamos en una fase de tanteo, de experimentación, de desconocimiento, pero las cosas ya habían cambiado en los años 40. Con Medina se inicia el camino que va a terminar con la nacionalización del petróleo. El petróleo va a empezar a tener mayor impacto en la vida venezolana a partir de los años 30 y 40 y los venezolanos van a entrar un poco más en conciencia. Medina le va a exigir a las compañías petroleras que se bajen de la mula, discúlpenme el coloquialismo, porque es necesario pues que ellas comprendan que Venezuela necesita mayores ingresos y pues, eso se va a ver expresado en la ley de hidrocarburos del año 43. Eso explica también la intervención del Estado en la economía que va a aumentar en comparación con lo que es contrario. Entonces hay como un creciendo en la intervención estatal y por supuesto ahora la clave es no el que lo produce el petróleo, sino quien lo reparte y lo distribuye. Entonces, bueno, este factor va a ser decisivo para entender toda la vida política del siglo XX y buena parte del siglo XXI. Bien, Medina había iniciado este camino en el año 42, cuando el 16 de julio reforma la ley de impuestos sobre la renta, que deja claro que las empresas que ganen más de cierta cantidad de dinero, que obviamente no eran nacionales, tenían que pagarle mayor fisco a mayores tasas al fisco nacional. Eso eran las compañías petroleras y el Estado iba a tener justamente mayores ingresos. Bueno, luego, al año siguiente, después de arduas negociaciones y de una campaña de publicidad a través de la prensa y de participación de los partidos políticos, vamos a conseguir eh, vamos a conseguir que se aprueba la ley de hidrocarburos. Esta ley de hidrocarburos, muy importante, va a establecer una serie de elementos claros, ¿no? No me voy a explayar mucho en explicarlos, simplemente voy a leer los enunciados. Unifica el régimen de concesiones que cuando Castro y Gómez era muy desordenado, el Estado tiene un mayor control, se va a establecer un límite de tiempo para las concesiones, no más de 40 años, las compañías deben refinar acá y abre las puertas para definir los límites del reparto de las ganancias, lo que luego se va a llamar el 50-50. Gracias a eso, el gobierno puede hacer obras, puede invertir en programas de construcción como el Silencio, la primera gran urbanización de Caracas, de edificios, que sustituye unas casas que tenían muy mala reputación, esa es la razón del nombre del Silencio, por un complejo urbanístico diseñado por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva y que en su momento costó nada más 56 millones de bolívares, un dineral para la época. Y bueno, eso va a ser un gran éxito para la imagen moderna de Caracas. En el 44, para los que somos usavistas, es motivo de orgullo porque es Medina Angarita y no Pérez Jiménez el que inicia la construcción de la ciudad universitaria de Caracas. Entonces, su gobierno se aprobó justamente en octubre del 44 en la construcción de la expropiación de los terrenos de la Hacienda Ibarra para construir la ciudad universitaria y se comienza con el Hospital Clínico Universitario, también diseñado por Carlos Raúl Villanueva. Lamentablemente, el gobierno de Medina es derrocado el 18 de octubre y aquí una alianza del Partido de Acción Democrática y la llamada Unión Patriótica Militar pone fin a ese gobierno tan importante para el país. Llega el trienio, que es considerado por unos populistas y otros revolucionarios, donde Acción Democrática va a tener un papel fundamental, va a haber dos gobiernos, el de la llamada Junta Revolucionaria y el de Rómulo Gallegos. Entonces preside Rómulo Betancourt la Junta y luego va a venir Rómulo Gallegos
Ese periodo va a ser un periodo de mucha agitación, polémica. Hasta el sol de hoy hay quienes denigran este periodo y quienes lo glorifican. Bueno, en este periodo donde el partido va a tener un papel importante, ¿qué destacamos? Hay una serie de reformas radicales que es lo que le puede dar el carácter revolucionario a este periodo. Entre esas reformas radicales está que se va a permitir una gran cantidad de incorporaciones que en su momento eran unas novedades muy radicales. El voto a la mujer, el voto universal, el voto a los mayores de edad, la creación de sindicatos y el establecimiento de los derechos sociales. Eso se ve plasmado en la Constitución del 47, el voto para las mujeres, los mayores de 18 años, los analfabetas. Todo esto va a preparar un camino para que también lo que se entiende como derechos sociales, es decir, la educación, la salud, el derecho al trabajo, la seguridad social, la vivienda, sean cubiertos, atendidos por el Estado. Con este trienio, la intervención estatal todavía aumenta muchísimo más. ¿Okay? Lo que ya venía con López Contreras con Medina aumenta más. Eh, ya se sabe la importancia del petróleo, se sabe que el Estado tiene que tener una participación más importante para manejar la renta y de alguna forma repartirlo. Y ahí se pisa el acelerador en lo que estamos hablando de que el Estado es todopoderoso e interventor. Se ve cuando se hacen en la rebaja de los alquileres por decreto, cuando se hacen impuestos extraordinarios, bueno, los impuestos sobre la renta, cuando se destinan millones para la construcción de viviendas, se crea el Consejo de Economía Nacional, se decreta que la usura no puede haberla en los préstamos y el presupuesto de la nación supera los 700 millones de bolívares. Bueno, la Junta, la llamada Junta, ese 31 de diciembre del mismo año que tumbaron a Medina, aumentó los impuestos sobre la renta a las compañías petroleras y el Estado recibe más dinero. Llegado al gobierno de Rómulo Gallegos, que es el primer presidente electo por el voto universal directo y secreto, el 12 de noviembre se aprueba el famoso 50-50, que no es otra cosa que mitad y mitad, 50 y 50 de ganancias. Eso es promovido por el ministro Juan Pablo Pérez Alfonso y eso se logra justamente gracias a que la ley de petrolera de Medina lo permite. Ahora bien, dice un refrán, uno no sabe para quién trabaja. Medina aprobó una ley petrolera que al final no pudo disfrutarla él y le sacaron provecho los adecos. Los adecos finalmente aprueban el 50-50, pero no van a poder disfrutarlo ellos, porque una semana prácticamente después de aprobar esta medida, le va a corresponder a la Junta Militar, bueno, los militares que estaban ya molestos con el gobierno de Acción Democrática, deciden hacer un ultimátum a Rómulo Gallegos, que saca a Betancourt, que se separe de Acción Democrática, que haga cambios ministeriales. Gallegos se niega y el periódico de Copay, en ese momento el gráfico, sacó una caricatura muy elocuente. El gobierno de Acción Democrática estaba como un mango maduro, a punto de caer. La semana siguiente del ultimátum ocurre el golpe de Estado del 24 de noviembre, ocurre pues que las fuerzas militares toman el control de la capital, se hace una junta presidida por Carlos Delgado Chalbó, el ministro de la Defensa de Gallegos, Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez, que son los que salen en la imagen, y bueno, las Fuerzas Armadas asumen el control del país. Eso nos permite explicar justamente todo el contexto que nos lleva a esta fecha, la caída de la dictadura. Los 10 años de la dictadura no lo voy a profundizar mucho, me disculpan los adoradores de Pérez Jiménez, no puedo ahorita dedicarme mucho a eso, quisiera más bien hablar de cómo se llega a esta caída. Después de casi una década de gobierno militar y desde el 52, la dictadura personal de Pérez Jiménez, parecía que la dictadura de Pérez Jiménez era un gobierno inconmovible. Había hecho una gran cantidad de obras públicas, sobre todo en Caracas, era una especie de vitrina de progreso y modernidad, pero también había un sistema de represión donde la figura de la seguridad nacional imponía el terror. Entonces ya en el año 57 empiezan a surgir una serie de elementos importantes a tomar en cuenta para hablar de la caída de Pérez Jiménez. A lo largo del 57 encontramos que el primer elemento de oposición que empieza a hacer tambalear a la dictadura de Pérez Jiménez no es de los adecos, no es de los copellanos,
que siempre se utilizaba los partidos políticos como algo negativo, sino más bien de la Iglesia Católica. El arzobispo de Caracas, Monseñor Arias Blanco, decidió el día 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, pero también el Santoral Católico San José Obrero, hacer una pastoral. Una pastoral es un documento que los obispos de una ciudad expresan una opinión a sus feligreses. Y bueno, la iglesia tenía no solo el derecho, sino el deber de hacer oír su voz, y allí comienza a criticar a la dictadura. No hablan de política, no hablan de libertad, hablan de las situaciones económicas, critican precisamente que la dictadura, a pesar de que hablaba maravillas de obras públicas, no había logrado la riqueza llegarle con justicia al pueblo venezolano. Aquí está una parte de la pastoral, obviamente no puedo leerla completa, pero destaco que a pesar de que la dictadura exhibe muchísimos éxitos, según datos de las Naciones Unidas, la riqueza no se distribuía de manera que llegaba a todos los venezolanos, ya que la inmensa masa de nuestro pueblo está viviendo en condiciones que no se pueden clasificar de humanas. El monseñor decía eso porque el desempleo hundía a muchísimos venezolanos y los salarios eran muy bajos, mientras que los capitales invertidos en la industria del comercio que hacen fructificar esos trabajadores aumenta de manera inaudita, o sea, no le llegaba la plata a mucha gente. Y cuando me refiero a la plata, me estoy refiriendo a los trabajadores, pues. Bueno, bueno, aquí estaba justamente la más ampliada la expresión de el monseñor, y eso va preparando una situación de como que la iglesia, un sector social que tradicionalmente había sido adversario de los adecos, es decir, los adversarios de los enemigos de la dictadura militar, ahora está criticando la dictadura militar. Eso permite que la oposición democrática, los principales partidos, decidan dejar sus diferencias de lado y empiecen a reagruparse para establecer contactos. Estamos hablando de Acción Democrática y COPEI, de URD y el Partido Comunista, que se ven enfrentados durante el trino 45-48, ahora a través de una alianza que tiene a Fabricio Ojeda como coordinador, Silvestre Ortiz Bucarán de AD, Enrique Aristigueta Grampo de COPEI y Guillermo García Ponce del Partido Comunista, empiezan a articular acciones de oposición. Cuando Pérez Jiménez, que no quiere enfrentarse a unas elecciones, decide cambiar la misma constitución que él se había aprobado en el año 53, que establecía en el artículo 104 que las elecciones debían hacer cada 5 años a través del método universal, directo y secreto, elecciones presidenciales, no plebiscitos ni referéndum, decide Pérez Jiménez tratar de violar su propia constitución, llegando al insólito caso de decir, no, no vamos a hacer elecciones, sino una consulta, para que el presidente de la República sea ratificado, algo que constitucionalmente no podía hacer. Eso motiva que los estudiantes, incitados también y organizados por los partidos políticos, protesten en una fecha que por supuesto nos llena de orgullo a todos los universitarios venezolanos, en especial los de la UCB, pero no únicamente ellos. Lamentablemente el relato político de la extrema izquierda solamente ha querido destacar el caso del UCB porque eso fue fundamentalmente del Partido Comunista y de los jóvenes de AD que luego se irían con la izquierda en el MIR. Pero se olvidan que los dirigentes de URD también estuvieron allí y en el caso de COPEI, los que se encontraban en la Universidad Católica también protestaron. La Universidad Católica no queda hoy en día por Montalbán Antímano, sino en el centro, en la antigua sede del Colegio San Ignacio, y los jóvenes de la Juventud Copayana decidieron también protestar. La dictadura quiso reprimir a la gente de la universidad, pero el rector, que era el sacerdote Pedro Paró Barnola, un jesuita, renunció y dejó una frase que lo llena de orgullo: prefiero una universidad cerrada que una universidad de rodillas. Esa actitud de los estudiantes desafiando a la dictadura sorprendió a muchos, porque no se veía una rebelión eh, de parte de de un sector social desde hacía muchísimo tiempo. Entonces, esto es un acto de rebeldía que de alguna manera le demostró a los militares que había un descontento importante. El país no estaba totalmente sumiso. Bueno, ocurre el famoso alzamiento militar del 1 de enero,
donde aviones de la Fuerza Aérea Venezolana, una fuerza muy modernizada por la dictadura, partieron de Maracay y llegaron a bombardear parte de la ciudad, sobre todo el Palacio de Miraflores. A pesar de que ese levantamiento fracasó, dejó claro a Venezuela y al mundo que Pérez Jiménez no contaba con el respaldo monolítico de las Fuerzas Armadas. Así como hay un sector representado por los estudiantes universitarios, un sector de la sociedad representado por los estudiantes que estaban protestando, había un sector que estaba contra Pérez Jiménez dentro de las Fuerzas Armadas. Bueno, eso nos lleva justamente al camino del 21 de enero. Se dice, sobre todo desde el sector perjimenista, neoperjimenista que está de moda, que el 23 de enero fue una cosa exclusivamente militar, que los civiles no tuvieron nada que ver, y ciertamente la última palabra la dieron los militares, pero no se puede obviar que a partir del 1 de enero se fue generando un clima de desobediencia nacional. Sectores nacionales comenzaron a manifestarse. ¿A través de qué? De remitidos. El Colegio de Abogados, el Colegio de Ingenieros, el gremio médico, los intelectuales, eh, o inclusive hombres de negocio, empresarios, cada uno empezaron a sacar manifiestos sobre lo que estaba pasando. Se convocó el 21 de enero la huelga de prensa y vehículos que salían a la calle lo quemaban, comercios que abrían lo saqueaban. La gente entró en un estado de rebelión absolutamente desconocida para la Venezuela de estos años. Después de haber pasado casi 10 años de gobierno militar, la gente estaba en una actitud de insubordinación, de alzamiento, estaba alebrestada. Y con los mítines relámpagos pasaba que si veían una patrulla de la policía o de la Seguridad Nacional que estaba eh, más o menos sola, la gente se abalanzaba contra ella y la volteaba, la quemaba. Eso llevó a un clima de verdadera insurrección, que es lo que empieza a convencer a los militares que Pérez Jiménez debe irse. ¿Por qué? Porque toda esta gente se está manifestando en su contra. Esta gente no le está teniendo miedo a las balas. Bueno, en estas condiciones, pues llegamos al 23 de enero, una fecha que comienza con una ciudad más o menos en calma. Se espera, pues, que en el transcurso de la tarde pueda haber de nuevo las protestas, pero Pérez Jiménez, que quería tener controlada la situación, no la tiene, porque la Marina decide alzarse, la comandancia de la Marina en La Guaira, la Infantería de Marina, se subleva y no quieren reconocer a Pérez Jiménez. También aquí la Escuela Militar y por último la guarnición de Caracas. Wolfgang Larrazábal llamó a Pérez Jiménez a informarle de la situación, que mire, usted ya no cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Infantería Marina va a subir a tomar la capital, la escuela militar está alzada y nosotros, la guarnición de Caracas también. Mejor váyase y evitamos un derramamiento de sangre. Entonces, con menos de 2 horas para irse, Pérez Jiménez tuvo que irse. Y bueno, entre su ida rápidamente se le quedó una famosa maleta, una maleta que tenía aproximadamente unos 300 millones de bolívares, que eran casi 70 millones de dólares para la época. Y bueno, eso generó, por supuesto, muchos comentarios, porque ¿qué hace un presidente con 300 millones de bolívares en efectivo en su casa? Pues, bueno, Pérez Jiménez se va y apenas la noticia llega a... Pérez Jiménez se va en horas de la madrugada del 23. La gente se entera de la noticia porque la empiezan a comunicar por la radio, los militares, de que se ha ido Pérez Jiménez. La gente sale a la calle. Estas fotografías se ven precisamente, parece como de noche, pero realmente es el amanecer. Deben ser como las 5 de la mañana. La gente está en la calle en el silencio y miren, están cargando a los militares. Aquí se ve un señor con un casco, un obrero, y se ve un ambiente de felicidad. Están llevando en hombro a los militares porque finalmente sentían que los militares se habían puesto del lado del clamor de la gente. Bueno, ¿qué termina pasando? Vean ustedes la prensa. Ustedes podrán decir, no, bueno, eso es una campaña mediática, que todos los medios se pusieron en contra de la dictadura. Desde el 21 de enero no salían periódicos, pero fíjense, todos los periódicos, estos son 3 periódicos de Caracas, el Nacional, el Universal, Últimas Noticias, que todavía existen, Panorama en el Zulia, el Impulso en el Estado Lara, y 2 periódicos que ya no existen, La Esfera y La Religión. Hay un consenso para hablar justamente de que ha caído la dictadura. Y bueno, ¿qué termina pasando? En el Palacio de Miraflores se constituye una junta, Wolfgang Larrazábal, por ser el oficial de mayor rango de antigüedad,
pasa a ser el presidente de la República. Pero la cosa no termina así. La gente salió a la calle y lo primero que hicieron fue dirigirse tanto al Palacio de Miraflores como a la sede de la Policía Política, la sede de la represiva Seguridad Nacional. Aquí pueden ver cómo la gente rodeó eso. Para los que viven en Caracas, eso quedaba justamente donde ahora está el Hotel Alba Caracas, que antes era el Hotel Hilton, al lado del Teresa Carreño o el Ateneo. Y bueno, la gente rodeó el edificio porque querían sacar a los presos que estaban allí y, por supuesto, hacer justicia por su propia mano. Cuando, por supuesto, los agentes de la Seguridad Nacional vieron ese gentío, les empezó a disparar. Ahí, lamentablemente, se presentaron hechos de violencia, pero llegaron los militares a apoyar a la gente y ahí están, bueno, devolvieron el disparo. Y este es el momento que finalmente pueden entrar las personas a la Seguridad Nacional, liberan a los presos y bueno, se presentaron lamentablemente, porque eso ocurre siempre cuando hay caídas de dictadura, actos de linchamiento. La gente reconoció a torturadores, a célebres, esbirros, agentes muy crueles de la Seguridad Nacional. Y bueno, lamentablemente algunos fueron ajusticiados, murieron allí por mano de las personas. Hablaban pues de un ambiente de que estaban hartos de un régimen represivo. Bueno, ¿qué termina pasando eso? La opinión, el pueblo en la calle se convierte en una fuerza que los mismos militares, que a pesar que tienen las armas, eh, temen y la presión de las personas en la calle es tan grande, se agolpan al Palacio de Miraflores. Vean ustedes cómo esa gente toma, al fondo se puede ver el Palacio de Miraflores, todas esas personas allí van al Palacio de Miraflores porque quieren exigir a la Junta que la Junta no tenga a perijimenistas. Había dos conocidos militares perijimenistas, que eran Roberto Casanova y Abel Romero Villate, y los sacaron de la Junta y no querían además una Junta exclusivamente militar, querían una Junta cívico-militar. Así que la Junta, que era exclusivamente militar, fue cambiada por una Junta cívico-militar donde Eugenio Mendoza, conocido empresario venezolano, entra a ocupar un papel destacado allí y Edgar Sanabria, profesor universitario de la Escuela de Derecho, que también después llegará a ser presidente, cuando Wolfgang Larrazábal deja la presidencia para ser candidato presidencial. Bueno, con estos acontecimientos se iniciaba la democracia, por fin llegamos a la democracia y bueno, esta es una famosa fotografía del fotógrafo colombiano Leo Matis, el mismo que nació en Aracataca, la población que se hizo famosa por García Márquez, famoso fotógrafo de la revista Life y Time. Esta fotografía la tomó él, dos venezolanos del pueblo contentos con un cartel que ojalá se hubiese convertido en una especie de mantra. Cuando yo he compartido esta imagen con mis alumnos, muchos sienten empezar porque no se imaginaban volver a tener dictadura en su cuestión. Esta imagen, por supuesto, fue expuesta en el maravilloso documental de Carlos Oteiza, Tiempos de Dictadura. Entonces, bueno, ya casi concluyendo, porque ya sé que me Profe, extendí, llevo sí, 7 minutos más. disculpa, no, de hecho, la reunión le quedan 2 minutos 48 segundos. Ujú. Realmente creo que para sintetizar un poco, ¿qué es lo que va a pasar después? Bueno, todo un proceso de pacto de punto fijo, de conciliación política, de llamado a elecciones democráticas y las mujeres, la sociedad en conjunto van a las urnas y queda electo para este nuevo periodo el más votado, candidato por Acción Democrática, Rómulo Betancourt. A partir de allí hay una nueva configuración política, económica, social. Hay que ver en dónde están las inversiones sociales, la cantidad de desempleados que quedan también, porque bueno, habían varias obras que estaban en proceso que se detienen. El bulldozer se apaga y comienza de esta manera la reconfiguración de unos nuevos planes económicos. Yo siento que este acercamiento para poder comprender el 23 de enero de 1958 como un día que marca un antes y un después dentro de nuestra historia del siglo XX es fundamental. Y lo que le propongo, porque me parece que sería estupendo, es cerrar esta conversación el día de hoy, pero vamos a hacer una segunda parte en donde extendamos este impacto que va a tener desde el punto de vista
económico, el hecho de que la dictadura se acabó. Entonces, lo que me queda, porque estamos un poco con el tiempo en las manos, es realmente agradecerles a todos y solicitarle al profesor Daniel que me regrese el poder. Ya vamos a devolver el poder, justamente. Bueno, Este, lástima que el tiempo me traicionó y eso que fui bastante rápido. Llegamos a sí, terminar el segundo punto. Ya íbamos a empezar a hablar de la democracia del 58 hasta por lo menos los años 80. Pero esa podría ser la exactamente, segunda parte. Eh, exactamente. Ah, bueno, Le mira, estoy devolviendo ya ahorita el me, poder. ya pude obtener nuevamente el poder y evidentemente que con este abreboca que dimos a lo que significó el 23 de enero de 1958, lo que queremos es reflexionar sobre la importancia de conocer nuestra historia, sus actores y la salida de la estructura militar del poder en ese momento para darle pasos a un gobierno netamente de civiles durante ese siglo XX. Prometemos que vamos a hacer una segunda parte porque tuvimos un invitado de lujo. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Esta información la vamos a dejar también en nuestro canal de YouTube para que puedan después conectarse y visualizar lo que comentamos aquí el día de hoy. Así que bueno, no me queda más que despedirme y agradecerles a todos por esta conexión. Gracias, profesor Daniel, por su participación, excelente presentación. Realmente nos dio un gran panorama de el por qué es importante conocer nuestra historia. Seguiremos y vamos a tener, claro que sí, una segunda parte. Muchísimas gracias para todos. Feliz tarde.